Yo en Alemania luchaba con alemanes, en Francia con franceses. Estimados televidentes, hoy los llevaré a un universo donde la máscara no es solo un accesorio, sino un símbolo de identidad, orgullo y misterio. Un mundo en el que los héroes no nacen de la ficción, sino del sudor, el sacrificio y la entrega sobre un cuadrilátero. Y en ese mundo hubo un hombre que se convirtió en leyenda viviente en Mil Máscaras. Han conocido como el hombre de las Mil Máscaras. Conquistó no solo la lucha libre mexicana, sino también los escenarios internacionales, llevando el arte del ring a Hollywood, al cine de acción y a los corazones de millones de fanáticos, pero detrás de la fuerza imparable, de los reflectores y de la mística que lo envolvía, se esconden verdades que pocos se atreven a contar. Historias de rivalidades, de silencios, de soledad y de un hombre que, aun siendo invencible en el ring, enfrentó batallas mucho más duras fuera de él. Estimados televidentes, hablar de Mil Máscaras es hablar de uno de los pilares más sólidos y enigmáticos de la lucha libre mexicana. Su verdadero nombre es Aarón Rodríguez Arellano, nacido en San Luis Potosí en 1942. Y desde muy joven supo que su destino estaba marcado por la fuerza, la disciplina y la superación constante. Antes de entrar al mundo del ring, se formó como físico-culturista, conquistando competencias nacionales gracias a su impresionante físico, algo que más tarde se convertiría en una de sus cartas de presentación en la lucha libre. Un gladiador que no solo tenía técnica, sino también una presencia arrolladora. En su debut profesional ocurrió en la década de los 60, una época en que la lucha libre mexicana estaba repleta de grandes figuras. Sin embargo, Mil Máscaras no tardó en destacar. Su estilo era distinto, acrobático, poderoso, elegante, con una variedad de movimientos aéreos que parecían imposibles para alguien de su corpulencia. Cada aparición suya era un espectáculo, y su imagen inconfundible, con máscaras siempre diferentes, se convirtió en un ícono. Fue el primer luchador que hizo de la máscara no solo un símbolo de misticismo, sino una firma artística. Nadie sabía cuál de las tantas facetas mostraría en el siguiente combate. Muy pronto, su fama trascendió fronteras. Mil Máscaras fue uno de los pioneros en llevar la lucha libre mexicana al extranjero, conquistando públicos en Japón, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En Japón, especialmente, alcanzó un estatus de superestrella, siendo venerado como un ídolo por su estilo innovador. Su legado abrió camino para que otros luchadores mexicanos como El Santo o Blue Demon también pudieran dejar huella internacional, aunque cada uno con su estilo particular. Pero Mil Máscaras no se quedó solo en el cuadrilátero. Su carisma y su físico lo llevaron al cine, donde protagonizó múltiples películas de acción en las que, al igual que en la vida real, interpretaba a un héroe enmascarado. En estas producciones, que se convirtieron en clásicos del cine de luchadores, se mostraba como un personaje invencible que luchaba contra criminales, monstruos y amenazas de todo tipo. Estas películas ayudaron a consolidar su imagen de superhombre, un mito viviente cuya fuerza parecía no tener límites. Para el público, Mil Máscaras no era un simple luchador, era un ejemplo de disciplina, de misterio y de espectáculo. Las arenas se llenaban para verlo en acción, y su sola presencia garantizaba que el evento se convirtiera en inolvidable. Niños, jóvenes y adultos lo admiraban. Muchos querían imitarlo, otros soñaban con enfrentarlo, pero todos coincidían en que él representaba la esencia misma de la lucha libre mexicana. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes leyendas, la imagen pública muchas veces escondía realidades desconocidas, aunque ante los reflectores parecía tenerlo todo: fama, respeto, fortuna y reconocimiento internacional. Detrás de la máscara se escondía un hombre reservado, de carácter fuerte,
que no siempre estuvo dispuesto a abrir su vida personal al escrutinio de los medios. Esa aura de misterio alimentaba aún más su mito, pero también lo distanciaba de quienes esperaban ver un lado más humano con el paso de los años. Mil Máscaras fue construyendo un legado imposible de borrar en un luchador que marcó épocas, que cambió estilos y que dejó huella no solo por lo que hacía en el ring, sino por lo que representaba. El hombre de las mil máscaras se convirtió en sinónimo de disciplina, espectáculo y misterio. Pero como veremos, esa misma vida de disciplina y gloria también estuvo marcada por conflictos, críticas y controversias que dividieron opiniones. Porque, estimados televidentes, ser una leyenda significa cargar no solo con aplausos, sino también con sombras que pocos imaginan. Estimados televidentes, detrás del brillo de los reflectores y la gloria de los cuadriláteros, se escondía un hombre cuya vida no estuvo exenta de tensiones, secretos y conflictos que con el tiempo comenzaron a salir a la luz. Mil Máscaras, aquel ídolo que parecía invencible, también tuvo que enfrentarse a los cuestionamientos más duros, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Uno de los primeros elementos de drama que rodeó su figura fue su carácter. Quienes lo conocieron de cerca afirman que Mil Máscaras era un hombre de disciplina férrea, exigente hasta el extremo, con un perfeccionismo que a menudo lo llevaba a tener enfrentamientos con promotores, compañeros e incluso con amigos de la industria. Su obsesión por mantener una imagen impecable le impedía aceptar errores o críticas. En el ring, esta exigencia lo convirtió en un luchador intocable, pero fuera de él, generó fricciones con aquellos que lo rodeaban en varias ocasiones. Otros luchadores lo acusaron de ser arrogante y difícil de tratar. Su fama de estrella lo perseguía, y algunos llegaron a señalar que Mil Máscaras nunca estaba dispuesto a ceder terreno, que no aceptaba perder y que siempre buscaba salir victorioso, aun a costa de la credibilidad de sus rivales. Estas críticas dividieron al público. Para unos, era un héroe que debía proteger su estatus. Para otros era un hombre incapaz de reconocer el valor del trabajo en equipo. Pero las tensiones no se limitaron al mundo de la lucha. En su vida personal, Mil Máscaras también vivió episodios que afectaron su imagen pública. Su hermetismo en cuanto a su familia alimentó rumores constantes. Se decía que prefería ocultar detalles de su vida privada porque temía que cualquier debilidad se convirtiera en un arma en su contra. Esa obsesión por el control, por mantener siempre el misterio, hacía que su figura fuese enigmática, pero también distante. Uno de los puntos más controversiales fue su relación con sus compañeros de generación. Mientras figuras como el Santo y Blue Demon eran vistos como luchadores solidarios y cercanos al público, Mil Máscaras era señalado como alguien que se cuidaba demasiado, que rara vez bajaba la guardia. El mito del hombre con mil máscaras se volvía cada vez más real. Nadie parecía conocer la verdadera cara que había detrás a la vida familiar. Según testimonios cercanos, tampoco estuvo exenta de grietas. Sus largas giras internacionales lo mantenían lejos de casa durante semanas o meses, y esa ausencia generó distancias con algunos de sus seres queridos, aunque pocas veces se habló de ello en público. Hubo voces que afirmaron que la entrega absoluta al espectáculo le costó momentos irrecuperables con su familia. Y esa doble vida, la del ídolo amado por multitudes y la del hombre solitario detrás del telón, fue marcando lentamente una separación emocional que nadie imaginaba desde afuera en el drama. También se intensificó con el paso de los años, cuando comenzaron a surgir luchadores jóvenes que intentaban emularlo o superarlo. Muchos de ellos lo admiraban, pero también lo criticaban, señalando que Mil Máscaras no estaba dispuesto a abrirles paso ni a reconocer el talento de las nuevas generaciones. Para algunos, su figura pasó de ser un maestro a convertirse en un rival difícil de alcanzar, un muro infranqueable que se negaba a ceder protagonismo. En entrevistas posteriores, algunos colegas
no dudaron en hablar de esos conflictos. Comentaron que los enfrentamientos verbales y los resentimientos eran frecuentes, que detrás del escenario hubo discusiones acaloradas y rupturas definitivas de relaciones profesionales. La imagen del luchador perfecto empezaba a agrietarse, mostrando un rostro humano lleno de orgullo, de lucha y también de soledad, y como si esto fuera poco, su incursión en el cine, aunque exitosa en taquilla, también estuvo marcada por la controversia. Hubo quienes lo acusaron de aprovechar demasiado su fama en la lucha libre para inflarse como estrella de películas. Y no todos en la industria lo recibieron con los brazos abiertos. Esa doble carrera le trajo reconocimiento, sí, pero también enemistades y rivalidades con actores y productores que lo veían como un intruso en su terreno así. Estimados televidentes, mientras el público lo veneraba como un héroe, la realidad detrás de los reflectores era mucho más dura. Mil Máscaras cargaba con el peso de ser no solo un luchador sino en mito viviente, y esa responsabilidad lo fue alejando poco a poco de los demás. Lo que parecía una vida perfecta comenzaba a mostrar las primeras fisuras, grietas que con el tiempo se convertirían en abismos de resentimiento y soledad. Porque no lo olvidemos, detrás de cada máscara siempre hay un rostro humano, y ese rostro también sufre, también se equivoca, también enfrenta batallas que nadie imagina. Estimados televidentes, las grietas que comenzaron a formarse en la vida de Mil Máscaras no tardaron en convertirse en tormentas que lo llevaron al borde del colapso emocional y profesional, porque si bien su imagen seguía siendo la de un héroe invencible dentro del cuadrilátero, fuera de él se libraban batallas silenciosas, batallas que pocos conocían, pero que dejaron cicatrices profundas. Con el paso de los años, las tensiones con sus colegas se hicieron más visibles. No fueron pocas las ocasiones en que los medios de comunicación captaron indirectas y declaraciones envenenadas entre figuras de la lucha libre. Luchadores contemporáneos no dudaban en señalarlo como alguien que se creía superior, y los jóvenes que llegaban al relevo generacional lo acusaban de cerrarles las puertas. En entrevistas se escuchaban frases como: a Mil Máscaras nunca quiso compartir su grandeza, siempre quiso brillar solo. Cada palabra de este tipo se transformaba en un dardo directo a la imagen del ídolo. En una ocasión, un compañero cercano declaró con frialdad: esperado una disculpa durante tantos años, y nunca llegó. Esa frase, replicada en la prensa, encendió una tormenta mediática que puso a Mil Máscaras en el centro de un debate incómodo. ¿Era el gran luchador un verdadero ídolo, o simplemente un hombre obsesionado con su propia gloria? Pero no era únicamente el mundo de la lucha el que le pasaba factura. En su vida privada, los rumores sobre distanciamientos familiares se hacían cada vez más fuertes. Las giras internacionales, los rodajes, las entrevistas y los constantes viajes habían erosionado las bases de su hogar. Personas cercanas comentaban en voz baja: mi hijo creció sin un padre a su lado. Palabras que, aunque nunca confirmadas de manera pública, resonaban con fuerza en el eco de quienes lo conocían, mostrando una cara dolorosa del héroe de las Mil Máscaras, y como si el peso de esas tensiones no fuera suficiente. Los años de gloria empezaron a ceder ante nuevas generaciones de luchadores que, con estilos más arriesgados y modernos, conquistaban al público joven. El mito de Mil Máscaras, que en otro tiempo parecía intocable, se veía ahora cuestionado, desplazado poco a poco por nuevas figuras. La prensa comenzaba a preguntarse si su reinado estaba llegando a su fin durante esta etapa. El silencio del luchador fue casi absoluto. No respondía a críticas, no confirmaba ni desmentía rumores. Ese hermetismo solo alimentaba más especulaciones, convirtiéndose en un arma de doble filo. Por un lado, mantenía viva la leyenda de un hombre enigmático, pero por otro, lo hacía ver distante, incapaz de conectar con la vulnerabilidad que el público empezaba a
de mandar en sus ídolos en la tensión alcanzó su clímax en momentos en los que la prensa lo enfrentaba directamente con las declaraciones de sus detractores. Le preguntaban sobre traiciones, sobre resentimientos, sobre amistades rotas, y él, con un gesto serio, respondía con evasivas. El hombre que había construido su imagen sobre la fuerza y el misterio se veía ahora atrapado en una telaraña de acusaciones que no podía desmentir ni confirmar sin quebrar su propio mito en los pasillos de los coliseos. Se hablaba de rivalidades que nunca se resolvieron, de enemistades que trascendieron los años y que todavía pesaban en la memoria de muchos. Mil Máscaras parecía estar en guerra contra todos y contra sí mismo, intentando sostener un legado inmenso, pero cargando a la vez con resentimientos que jamás fueron liberados. Ese fue el clímax. Estimados televidentes, un hombre que parecía indestructible, rodeado de gloria, fama y respeto internacional, pero que al mismo tiempo estaba sitiado por conflictos con colegas, por distancias familiares y por la inevitable llegada del relevo generacional, que lo empujaba hacia un rincón de la historia. La imagen del luchador con 1000 rostros se transformaba así en la de un hombre con 1000 heridas ocultas, luchando contra enemigos invisibles, atrapado en un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Estimados televidentes, después de tanto ruido, de tantos años de silencios y acusaciones, llegó un momento que nadie esperaba. El hombre que había vivido detrás de 1000 máscaras de pronto decidió mostrar el rostro más humano que había ocultado por décadas en TOS. Fue en una reunión íntima, casi secreta, donde 1000 Máscaras se reencontró con viejas amistades que durante años se habían convertido en enemigos silenciosos. No había cámaras, no había público, solo miradas cargadas de recuerdos y resentimientos. Y allí, por primera vez, bajó la guardia. Las palabras que nunca antes había pronunciado salieron con un tono quebrado después de todo lo que hemos vivido. Solo puedo decirles que lo lamento. Una confesión que dejó a todos sin aliento. A las lágrimas no tardaron en aparecer. Aquellos que alguna vez lo acusaron de egoísmo, de querer brillar solo, encontraron frente a ellos a un hombre cansado, consciente de que el tiempo ya no se podía recuperar, pero sí podía ofrecer el perdón y pedirlo. Fue un instante que desnudó la fragilidad de un ídolo que siempre se había mostrado impenetrable. Y en el terreno familiar también llegó un giro inesperado. El luchador, tantas veces señalado por las ausencias, buscó recuperar la cercanía con sus seres queridos. Historias de reconciliación comenzaron a filtrarse, como la de un padre que finalmente se permitía abrazar sin prisa, sin la presión de un avión esperando o de un cuadrilátero reclamando su presencia. Era como si al quitarse las máscaras frente al mundo, 1000 Máscaras se hubiera atrevido también a quitárselas frente a los suyos, a los testigos. De ese cambio aseguran que fue un proceso lento, pero real, que aquellos abrazos robados y las palabras nunca dichas empezaron a ocupar por fin el lugar que siempre merecieron. El ídolo de multitudes, el gladiador de los escenarios, se transformaba en un hombre de carne y hueso, dispuesto a sanar las heridas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Estimados televidentes, ese desenlace inesperado nos deja una lección clara. Incluso los héroes necesitan reconciliarse con su pasado, porque después de todo, detrás de las luces, los aplausos y las máscaras, lo único que permanece son los lazos que nos unen como seres humanos. Y 1000 Máscaras, con lágrimas en los ojos, lo comprendió al fin. Estimados televidentes, la historia de 1000 Máscaras no termina con un retiro, ni con un aplauso final. Su vida, como su máscara, sigue siendo un enigma que deja más preguntas que respuestas. ¿Cuánto de aquel hombre que vimos en el cuadrilátero fue real? ¿Y cuánto fue un personaje que necesitaba existir para mantener viva la leyenda? Las reconciliaciones, los perdones y los silencios rotos
nos muestran que, detrás de la fuerza imbatible y del mito inalcanzable, había un ser humano marcado por las mismas fragilidades que todos compartimos. Pero aquí surge la gran interrogante: ¿puede un hombre que dedicó toda su vida a ser invencible aprender realmente a mostrarse vulnerable? El tiempo dirá si esas heridas cicatrizaron por completo o si las máscaras, aunque guardadas, siguen pesando en su memoria. Porque al final, estimados televidentes, la fama se desvanece, los trofeos se guardan y los aplausos se apagan. Lo único que queda es la verdad íntima que cada uno carga consigo. Y en el caso de Mil Máscaras, quizás la mayor batalla nunca estuvo en el ring, sino en su propio corazón. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pesa más, la gloria eterna o la paz del alma?